¿Qué tal? Muy buen día. Les saluda Fernando Ibarra y hoy vamos a ver un libro muy importante en la historia de la literatura italiana, que es El Canzoniere o Cancionero de Francesco Petrarca. Este libro marcó un antes y un después en la literatura amorosa en lengua italiana, y si quisiéramos todavía ir más allá, podríamos decir que marcó un antes y un después en la literatura amorosa en Europa, sobre todo en lenguas romances. ¿Y por qué va a ser esto? Porque Petrarca tuvo la posibilidad de encontrar la manera más innovadora para poder hablar del amor, recurriendo evidentemente a toda la tradición anterior de la lírica provenzal y de la lírica italiana que ya existía, incluyendo Dante, pero dotando al texto de características muy peculiares que vamos a ver en algún momento. Lo primero que cabe destacar del Cancionero de Petrarca es el asunto de la lengua. Petrarca le tenía una absoluta fe a la lengua latina. Él creía que el latín iba a ser la lengua del futuro, la lengua inmortal, la lengua que todo mundo sería capaz de leer por toda la eternidad. Sin embargo, la mayor parte de las obras literarias que escribió Petrarca son desconocidas justamente porque él apostó al latín. Él no creyó jamás que la lengua latina se iba a dejar de hablar y que no iba a ser la lengua de comunicación entre las personas letradas. Por lo tanto, la mayor parte de sus textos, que estamos hablando de cartas, ya sea en prosa o ya sea en metro, estamos hablando también de algunos tratados, de libros filosóficos, etc. Es una producción muy amplia que, sin embargo, está escrita absolutamente en latín, la gran lengua en la que Petrarca confiaba y la lengua que dejó de utilizarse. El italiano que Petrarca emplea para la poesía es un italiano muy particular que solo lo vamos a encontrar en su libro El Cancionero, y también lo veremos en otro libro que se llama Los Triunfos. Sin embargo, este libro de Los Triunfos es un texto inconcluso y por eso nos quedamos con el gran ejemplo del Cancionero como el repositorio de una manera de hablar italiano que les digo que es particular porque Petrarca conocía el italiano porque era hijo de italianos, de toscanos. Adentro de este italiano había muchas variedades, había muchas posibilidades de escribir también, había registros de lengua distintos, variedades dialectales, expresiones muy del tipo oral, y entonces él decide tomar este italiano que aprendió en casa, pero perfeccionarlo, pulirlo, adecuarlo un poco con las herramientas de la lengua latina. Y por lo tanto, el italiano que nosotros encontramos en El Cancionero es un italiano no hablado, no es el italiano de la oralidad, no es el italiano que la gente hablaba en el siglo XIV, sino más bien es una modificación de la lengua italiana. Pero llegó a ser una modificación tan sistemática que, sin querer, Petrarca, con este texto, dio las pautas para una especie de normatividad de la lengua. Esto no pasó con Dante. Dante tenía esta carencia de normatividad lingüística y por lo tanto estaba en condiciones de experimentar con la lengua como él quisiera y utilizar registros bajos, registros altos e incluso expresiones extranjeras porque así le convenía a la redacción de su obra. En el caso de Petrarca no. Veremos que él hace un minucioso análisis de la lengua italiana y crea entonces una lengua específica que es la lengua vulgar que se va a utilizar para hablar de amor. Mucho del vocabulario que encontramos en Petrarca está relacionado con la literatura provenzal y obviamente también con la tradición anterior, incluido Dante, aunque confiese en varios momentos Petrarca que Dante no le parece que sea un gran autor, en parte por esto. Justamente porque escribe en una lengua vulgar que no es una lengua refinada, aunque no demerita del todo las capacidades expresivas que tiene Dante, pero uno de sus problemillas sería esta lengua.
El cancionero está dividido en dos partes fundamentalmente, en versos en vida de Laura y versos en muerte de Laura. Y bueno, veamos quién es esta Laura y por qué es tan importante. Según la misma historia que Petrarca va delineando a través de sus obras, él conoció a una mujer de nombre Laura por allí del año de 1327 en una iglesia, el 6 de abril, que además era Sábado Santo. Es un momento muy particular en la liturgia cristiana porque es el Sábado Santo, el sábado en el que se celebra, se recuerda la muerte de Cristo. Y en este momento tan solemne y lleno de tristeza encontramos un Francesco Petrarca que queda prendado por el amor de Laura. Esta cuestión de encontrar a una mujer en la iglesia y enamorarse de ella no era exclusiva solo de Petrarca. También veremos que Dante, en su libro La vida nueva, nos narra una historia similar de un encuentro amoroso con una mujer en una iglesia. Esta Laura, lamentablemente, debido a la peste, 20 años después, en 1348, fallece. Y es así como Petrarca va a darle dos dimensiones a su libro. Por un lado, explicará cómo sentía él el amor mientras Laura estaba viva, y por otro lado veremos cómo él recuerda la belleza de Laura y cómo experimenta entonces, a partir del recuerdo, de la nostalgia e incluso del arrepentimiento, el amor una vez que la mujer ha muerto. Y si lo vemos desde el punto de vista no real, no de un hombre de carne y hueso que se enamora de una mujer real, sino más bien de estas idealizaciones amorosas que eran típicas de la Edad Media, nos daremos cuenta que la muerte de Laura era un mal necesario, porque para poder cristalizar la belleza de la mujer eternamente, esta mujer debía ser siempre joven. La lozanía tenía que encontrarse en esta mujer desde el momento en que la ve el poeta hasta el momento en que deja de verla. Y la mejor manera para poder detener el tiempo es hacer que la mujer muera. Por eso es que tanto la Beatriz de Dante como la Laura de Petrarca, aún jóvenes, siendo hermosas y llenas de vida, llegan a la muerte. Que esta muerte haya sido real, que haya sido una fantasía, que la Laura o la Beatriz realmente hayan sido mujeres de carne y hueso, puede ser un elemento secundario que no abona mucho a la comprensión del texto, porque estamos, recordemos, ante una representación de este amor que no necesariamente tiene que conservar una correspondencia con la vida real del personaje. El cancionero está constituido por 366 textos, en donde vamos a encontrar que la mayor parte de ellos son sonetos, pero también hay canciones, hay baladas, hay sextinas y también hay algunos madrigales. 366 es un número muy particular porque podríamos pensar que es una especie de representación de un año solar, 365 más un soneto de introducción. En estos textos el poeta va narrando la emoción amorosa desde que ve a Laura en un principio, los otros momentos en los que se encuentra con esta mujer o la ve de lejos, mientras está viva evidentemente, y luego vamos a encontrar todos estos textos que más bien son textos de memoria y de nostalgia, en los que él está haciendo un llamado a los enamorados, un llamado a sí mismo para poder reflexionar acerca del amor que sintió por esta mujer que ahora ya está muerta. Es muy curioso entonces la estructura del cancionero, porque pareciera entonces que es una especie como de narración, entre comillas, biográfica de un amor, como si la vivencia del amor hubiese durado un año y cada uno de estos sonetos fuera una especie de bocadillo literario que va a representar como en una especie de diario el devenir de este amor.
Sin embargo, también encontramos otras líneas temáticas. Hay por allí algunos textos de índole política, donde Petrarca se lamenta mucho de la situación política de la península itálica. También encontramos algunos textos de índole más bien religiosa, sobre todo el último, que es una canción muy amplia, muy extensa, acerca de la Virgen. Y también en otros momentos hay estos poemas que son más bien de tipo reflexivo, en los que Petrarca se pone a pensar acerca de su propio desarrollo, de su propio estar en este mundo, de los beneficios o los perjuicios que pudo recibir a partir del enceguecimiento que significa estar enamorado, y sobre todo es un momento de introspección absoluta, todo este cancionero en el que el poeta nos da una visión muy compleja y muy profunda de las distintas, de los distintos vaivenes que tendrá el amor en un ser humano.